Excelente día para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando un poco en su canal 8, el Magdalena Medio, sobre las penalidades en la compra de vivienda de interés social. Para ello hemos invitado a un especialista el día de hoy, el doctor Christopher Piedrahita, quien amablemente nos acompaña a esta hora del día y con el que estaremos resolviendo las dudas, las preguntas más comunes frente a estos temas. Recordemos penalidades en la compra de vivienda de interés social. Doctor Piedrahita, excelente día para usted. Bueno, doctor Germán, muchísimas gracias nuevamente por la invitación aquí al Canal 8 y un saludo para toda la comunidad. Claro que sí. Doctor, iniciemos entonces. Este tema de las penalidades en la compra de vivienda de interés social se da precisamente cuando una persona se va a someter a un proyecto de vivienda de interés social y en ese proyecto existe un clausulado, existe un contrato en el cual las personas se adhieren y el cual se debe cumplir. Pero en caso de incumplimiento existen unas sanciones de índole económico. Hablemos un poco sobre ello, por favor. Bueno, muy bien. Digamos que cuando usted compra un proyecto de inmuebles sobre planos, pues se firma un contrato para poder adherirse a ese proyecto y hay diversos contratos que usted puede suscribir con una constructora. Dependiendo de donde nos esté viendo y dependiendo también de la constructora, pues usted podrá suscribir una carta de instrucciones, podrá suscribir un contrato al encargo fiduciario, una promoción de inmueble, un contrato futuro de no sé qué, en fin, cualquier tipo de contrato. O también podrá haber suscrito la famosa promesa de compraventa. Dependiendo en la etapa en la que nos encontremos, pues vamos a encontrar unas penalidades cuando usted se retira de ese proyecto por diversas circunstancias. Entonces, lo primero que hay que decir es que cuando yo ingreso a ese proyecto, pues no lo hago pensando en que me voy a retirar, sino que lo hago pensando en que pues quiero adquirir mi propia vivienda, quiero irme a vivir a una parte adecuada para mí, en fin, esto se ajusta a mis necesidades y todo va muy bien hasta ese momento. Pero ocurren situaciones por las cuales usted debe o tiene que retirarse, como pues me quedé sin empleo, ¿cierto? Yo tenía un empleo al momento de adherirme y mi empleador me terminó el contrato sin justa causa, me indemnizó, me terminó el contrato y ya no tengo la forma de seguir pagando la cuota. Por ejemplo, no, el banco no me aprobó el crédito hipotecario, no, es que sufrí una grave enfermedad. Esas, digamos, son situaciones que valen la pena analizar en estos proyectos de inmuebles sobre planos para saber si se puede o no se puede aplicar la penalidad. Pero de entrada debo decir que ese tipo de argumentos como no, es que ya no me interesa el proyecto, no, es que ya yo no quiero, es que ese día sí está muy animado y ahora ya no quiero. Ya no me interesa. Ya ahora quiero desistir, pues allí sí hay que decir que los contratos son para cumplirse porque, digamos, no es como caprichosamente que yo me quiera adherir y caprichosamente me quiera retirar. No, si usted se va a adherir a un proyecto sobre planos, tiene que estar seguro de que usted puede pagar, tiene que estar seguro de que usted va a poder remodelarlo, por ejemplo, en un futuro, que casi nunca se habla de las remodelaciones, pero son cosas que valen 30, 40 millones de pesos, si no usted lo tendrá en obra gris toda la vida, ¿cierto? Entonces, cosas como estas, y no como que me retiro porque quiero. Listo. Entonces ahí es sumamente importante aclarar que precisamente la cláusula penal es una cláusula que se incluye en los contratos para amarrar, para asegurar el cumplimiento y que la otra parte no se quiera retirar de forma caprichosa. Pero existen unas causas, unos momentos en los cuales, digamos, esa cláusula penal podría ser declarada, digamos, ineficaz o que tal vez no se pueda dar aplicación. ¿Cuáles serían esas posibles causas? Digamos, 2 o 3 ejemplos ahí. Eso, muy bien. Entonces, por ejemplo, hay penalidades que se redactan en los contratos de forma unilateral. ¿Cómo así que de forma unilateral? Pues dice que en caso de incumplimiento del comprador de cualquiera de las cláusulas de este contrato, le acarreará una sanción del 30% del valor total del inmueble y hasta ahí llegó la cláusula. Entonces, la pregunta es, listo, yo como comprador estoy siendo sancionado, pero si usted incumple, señora constructora, con los tiempos de entrega, si usted incumple digamos, lo pactado en el contrato, yo la puedo sancionar. Y la respuesta es no, porque la penalidad no quedó en doble sentido. Entonces, lo bueno para ustedes y lo malo para mí. La sanción para mí y ustedes nunca tienen sanción. Es irregular, ¿no? Ese tipo de cláusulas son irregulares, son abusivas, porque de una u otra forma la constructora, aprovechando su posición dominante en el contrato, pues limita su responsabilidad frente al consumidor. Es decir, no, pues si usted incumple, o estos son los 50 casos en los cuales se entiende que usted incumple el contrato, y estos son los 3 casos cuando yo incumplo el contrato, pero si yo incumplo no se entenderá que hay penalidad. De hecho, doctor Germán, esto siempre me gusta dejarlo muy claro.
hay contratos y nosotros, digamos, lo que nos encargamos muchas veces es de garantizarle al consumidor protección contractual. Y, por ejemplo, hay contratos donde dice fechas de entrega, ¿cierto? ¿Cuáles son las obligaciones principales de la constructora? Pues construir, escriturar y entregar el inmueble. Pues esas son sus tres principales obligaciones, ¿cierto? Y adicionalmente, pues entregar con los acabados que prometió, etcétera. Pero si esas son sus obligaciones principales, en el contrato muchas veces hay cláusulas que dicen: para la fecha de entrega, la constructora podrá tener una prórroga de 120 días o podrá tener una prórroga de 90 días o 3 meses o 6 meses. Llegado este plazo, la constructora reconocerá al consumidor o al comprador el 0.6% de intereses sobre el valor dado, sin que se entienda que existe un incumplimiento. En todo caso, las partes han pactado que este 0.6% sobre el valor dado por el consumidor allí se entiende resarcitorio y no se podrá aplicar la penalidad. ¿Qué más abusivo que ese tipo de cláusulas en un contrato donde si usted incumple es el 20% del valor del inmueble, pero si yo incumplo son unos intereses muy chiquiticos que pues realmente eso no resarce a nadie? Entonces empezamos a ver desequilibrios contractuales. Entonces muchas veces las constructoras se enfocan en decir si eso es una justa o no es una justa causa lo que tiene el consumidor, y nosotros planteamos la situación de forma diferente, porque nosotros entramos a pedir protección contractual. Es decir, yo no me estoy enfocando si hay una justa causa o no, yo me estoy enfocando en que hay una penalidad que es abusiva, y si la penalidad es abusiva, pues se entiende ineficaz sin necesidad de una declaración judicial. Y en ese orden de ideas, si la constructora dice no, yo no estoy de acuerdo, usted no me está eximiendo una justa causa, yo voy donde el juez y al juez le exijo protección contractual, y el juez lo que va a hacer es declarar esa cláusula como abusiva, y si el consumidor se retira, si tiene una justa o no justa causa, pues no importa, porque lo que no se podrá cobrar es la penalidad en el contrato, y en ese orden de ideas el contrato tendrá que terminar, por ejemplo, en ese tipo de casos. Bueno, bastante interesante que lo vayan anotando. Desequilibrio contractual, y a todas luces sería evidente cuando se sobrecarga más a una parte que a la otra. O sea, si vamos a tener un contrato, se supone que las obligaciones es para ambos, no solamente para una de las partes dentro de ese contrato, doctor Christopher. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando se presentan estos desequilibrios contractuales? Listo. Entonces, lo primero es usted siempre, insisto con esto, siempre usted debe pasar por una valoración legal. O sea, es decir, usted no debe pasar por una asesoría. Son dos cosas muy distintas. La asesoría es cuando el abogado se sienta y escucha al cliente y le dice, pues sí, yo puedo tomar su caso. Pero la valoración legal es una valoración tanto del contrato como de los hechos para llegar y determinar una viabilidad del proceso. Es muy distinto. Aquí hay un ejercicio del abogado donde se sienta a leer e interpretar el contrato y decir, vea, el contrato no es garantista para usted. Tenemos estas opciones de cara al contrato, así que podemos tomar su caso. Entonces, siempre deberán agendar una cita de valoración legal con el que ustedes quieran, pero háganlo. Esto, doctor Germán, y voy a ponerlo aquí sobre la mesa, hay muy malas prácticas en el mercado donde personas con problemas con constructoras llaman o preguntan por WhatsApp y les dicen así de la nada que su caso es viable, les tasan honorarios y el cliente toma el caso. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque las consultas son gratuitas. Es decir, pues hay muchos abogados que, tratando de coger como en este campo, dan consultas gratuitas, pero no hay una valoración de fondo. Entonces, el cliente muchas veces prefiere escuchar que le dicen todo es exitoso y tranquilo, invertir en honorarios y al final del proceso el resultado iba a ser negativo, que invertir en una valoración que es ni siquiera el 5% de lo que vale unos honorarios para que le digan si hay viabilidad o no. Entonces, ojo con esto. Y ahí en ese caso, y qué pena que lo interrumpa, que lo hemos hablado en varias oportunidades, y es que el producto realmente ahí termina siendo el usuario, ¿no? Cuando al usuario, sin haberle verificado la viabilidad de un caso en particular, le dicen si todo es viable, pues es para que pague un servicio que le termina realmente perdiendo un dinero considerable, porque recordemos que en Colombia la obligación de los abogados es de medio, no es de resultado, por lo que entonces el abogado podrá decirle a un futuro, pues lo mejor. Se perdió el caso, hizo lo mejor que podía y bueno, usted ya pagó, el abogado pues, cobró sus honorarios, ¿sí? Lo cierto es que ningún abogado, así haya una viabilidad jurídica, le puede garantizar un resultado, pero ¿qué seguridad se podrá brindar de haber hecho una buena gestión en un caso que ni siquiera se ha revisado? Piénsese, por ejemplo, un tema de salud, que usted va al médico y dice, doctor, me duele la cabeza, y una vez el médico, sin haberle hecho un análisis, sin haberlo pasado directamente a una revisión, le diga, bueno, prepárese que nos vamos ya para cirugía, vamos a abrir la cabeza a ver qué es lo que tiene.
Eso no tiene ningún sentido, eso no tiene ninguna validez desde el punto de vista clínico, médico, hospitalario. Así funciona en el derecho. Uno no puede pretender como usuario que una persona simplemente por yo decirle, oiga, es que eso es irregular porque a mí nunca me notificaron, y entonces, y el abogado sin revisar, ni siquiera a veces sin conocer, que eso la verdad que raya, ahí sí es un tema de ética profesional, sin revisar, sin conocer, y mucho menos, cuando digo sin conocer es el caso, y sin conocer también la materia, porque pues el hecho de que ese abogado no significa que litigue, conozca o tenga un recorrido de praxis en esa área en específico, ejemplo penal, ejemplo temas de constructoras, ejemplo temas de familia, derecho familiar. Por eso existen especializaciones. Entonces, sumamente importante que cuando vayas a contratar a alguien, sea alguien conocedor del área o la materia, y de esta forma evitar dolores de cabeza a futuro. Porque si bien es cierto, ningún abogado te puede garantizar resultado, no es menos cierto que si ese abogado no hace una valoración, un análisis previo, ¿qué resultado quieres esperar de manera positiva? En el entendido de que quién va a litigar algo que ni siquiera conoce, que ni siquiera sabe exactamente si es viable o no es viable, que simplemente por una llamada o por un correo que le enviaste ya concluya de forma inequívoca que efectivamente su caso es viable o no es viable. Doctor Christopher. Bueno, doctor, está muy bien. Y lo segundo es, luego de usted pasar por una valoración legal, pues hay que empezar a revisar el contrato. Y digamos que aquí ya, con tanta experiencia que nosotros tenemos revisando contratos, pues ya más o menos vamos conociendo casi que todas las minutas generalizadas que hay en el mercado, y ya más o menos vamos sabiendo qué tipo de cláusulas son abusivas o no. Entonces el usuario que nos ve o la persona que nos está viendo en ese momento dirá, pero a mí para qué me importa eso de si hay una cláusula abusiva. No, lo cierto es que me están cobrando 30 millones de penalidad, yo había aportado solamente 25, es decir, le quedo viendo a la constructora. Pues es muy importante, porque si hay cláusulas abusivas, a partir de allí es que la constructora no podrá hacer uso de esas penalidades. ¿Y esto quién lo determina? Pues inicialmente lo determina el abogado con su conocimiento, pero si definitivamente la constructora dice, pues no estoy de acuerdo, entonces en ese orden de ideas se acude al juez para que lo represente, para que el abogado lo represente y sea el juez el que defina la situación concreta, entendiendo que hay una prevalencia de los derechos de los consumidores, es decir, hay prerrogativas, hay beneficios para los consumidores, todas las dudas se resuelven para el consumidor y no para la constructora. Entonces, si hay un usuario que, por ejemplo, en este momento se metió en un proyecto, lo despidieron de su trabajo sin justa causa y le están cobrando una penalidad de 30, 40 millones de pesos, y eso hace que pierda la totalidad de sus ahorros, pues lo que debo decir es que hay una solución, y la solución es revisar el contrato. Si el contrato es desequilibrante, pues a partir de allí podemos solicitar la protección contractual y hacer una reclamación frente a la constructora, ya sea para hacer una negociación directa de reducción de la penalidad o ya sea para evitar que se la cobren en su totalidad. Bueno, excelente la información que se registra a esta hora del día en su programa La Lógica del Derecho. Doctor Christopher, unas recomendaciones finales antes de dar por concluida esta transmisión, y evidentemente agradecer a todas las personas que nos están siguiendo y que están visualizando su programa La Lógica del Derecho. Hemos visto transmisiones del Canal 8 con más de 1000 espectadores en línea, Canal 8 a las 8 de la noche. Doctor Christopher, recomendaciones finales. Bueno, muy bien. Si usted está pensando en comprar un inmueble sobre planos, lo primero que debe hacer también es agendar una cita con un abogado experto en estos temas para que le revise el contrato que usted va a firmar y le indique cuáles van a ser las circunstancias futuras que usted va a tener, ¿cierto? Si, digamos, presenta algún problema. Segundo, si usted ya ingresó a ese proyecto, ya firmó el contrato y hoy debe retirarse por una situación particular, pues debe igualmente agendar una valoración para saber las opciones que usted tiene de recuperar integralmente ese dinero a título de cuota inicial, porque recordemos que si estamos hablando de vivienda de interés social, pues doctor Germán, esto es para unos estratos económicos, pues digamos medio bajos, donde 20, 30, 40 millones de pesos significan casi que los ahorros de su vida invertidos en una constructora. Es decir que para una persona que se gana 1, 2 salarios mínimos, déjeme decirle que es bastante difícil, pues digamos, tener 20 millones de pesos ahorrados, o así sea que los vaya pagando para después que le digan que lo perdió por una penalidad, por una situación en la cual era totalmente excusable. Entonces, en ese orden de ideas, si una persona está pasando por este problema, pues agenda la cita de valoración para poder revisar el caso. Y tercero, si por ejemplo la constructora ya le cobró la penalidad, ya terminó el contrato
y usted nos está viendo hoy y eso ocurrió hace 5, 6, 7 meses, igualmente usted tiene posibilidades hoy de recuperar ese dinero. ¿Por qué? Porque podemos entrar a revisar el caso, así el contrato ya se haya terminado unilateralmente por parte de la constructora, podemos enviar una reclamación y en todo caso podemos someter esto ante el juez de la superintendencia o ante un juez civil, dependiendo del caso, pues que se dirima al conflicto, y ese dinero que usted pensaba que se había perdido, a lo mejor tenga oportunidades de recuperarlo, indistintamente si ya pasaron 5 o 6 meses desde que a usted le mandaron esa cartica donde decía desistimiento unilateral por incumplimiento o cualquier tipo de cartas de estas. Bueno, para todos los televidentes entonces de Canal 8, no se les olvide, estamos los días martes y los días jueves a las 8 de la noche por el Canal 8. Si usted nos está viendo en redes sociales, vaya y dele like, compartan el contenido, y si nos están viendo allá en la pantalla en televisión, pues muchas gracias por su sintonía. No se olvide, martes y jueves a las 8 de la noche por el Canal 8. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden darle like, compartir y suscribirse a las redes sociales, no solamente del Canal 8, sino también de Guerrero Abogados. Un feliz día para todos y cada uno de ustedes.